Muy buenas muy buenas tardes a todos los españoles y buenos días a los colegas de los países americanos. En esta ocasión voy a presentar parte de una investigación que hemos realizado en Portugal sobre la motivación de los alumnos excelentes hacia las matemáticas. Esta presentación está organizada en estos bloques. En primer lugar, pues voy a tratar algunas cuestiones de base que van a servir luego para el resto de la comunicación. Luego voy a tratar el marco conceptual con el cual manejamos la investigación, la metodología que seguimos, los resultados y finalmente las conclusiones. Bueno, una de las cosas que nos planteamos al principio cuando empezamos a hacer esta investigación es que había mucha terminología asociada a las personas que, bueno, pues tienen altas capacidades, ¿no? Entonces, pues empezamos a buscar definiciones acerca de esta terminología, de estos términos. Encontramos, bueno, pues que se utiliza, por ejemplo, personas con talento, personas con altas capacidades, personas que son expertas, o sea que se utilizan diferentes términos. Y nosotros decidimos optar en aquel momento por utilizar la palabra experto. Entonces buscamos una definición que fuese consensuada por la comunidad de investigadores y entonces vimos que se considera un experto pues alguien que tiene un nivel de desempeño en alguna materia que es experto a la media, que es mayor que la media del resto de las personas. Entonces partimos de esa idea, de que las personas que consideramos expertas son aquellas que el desempeño, en este caso en matemáticas, pues tienen unas calificaciones o unas valoraciones que están siempre por encima de la media. Y entonces a partir de ahí empezamos a hacer la investigación. Esto fue fundamental porque luego cuando nosotros quisimos seleccionar a las personas que iban a participar en esta investigación, teníamos que partir de personas cuyas calificaciones, cuyas valoraciones estuvieran por encima de la media. Así que este, por decirlo de alguna manera, fue nuestro punto de partida. Claro, como he dicho al principio, esta investigación forma parte de una investigación más amplia que en la que buscábamos pues era ver cuáles son las componentes que hacen que una persona sea experta. Y en esta comunicación solamente presentamos una componente que es la componente relacionada con la motivación. Así que lo que hicimos fue buscar en la bibliografía, en las publicaciones científicas, que se entiende por motivación matemática, y cuáles son los elementos que forman parte o que se consideran que deben formar parte de esa motivación. Entonces, bueno, pues buscamos diferente bibliografía, como aparece en la diapositiva, y descubrimos que por motivación, pues la motivación está relacionada muchas veces con el interés o el gusto, en este caso por las matemáticas. También está relacionado pues con una manera de pensar acerca de uno mismo, de cuáles son las capacidades que cada uno piensa que tiene en relación con su desempeño dentro de las matemáticas, y no solamente la idea que tiene uno de sí mismo, sino cómo piensan los que están en nuestro entorno, por ejemplo, los maestros, nuestros profesores, si consideran que somos buenos en matemáticas, o incluso los compañeros. Otra componente que se considera también esencial en relación con la motivación es cómo pensamos acerca de la utilidad de la matemática. Si consideramos que las matemáticas van a ser útiles tanto en la vida cotidiana como para nuestra futura profesión. Entonces, esta también va a ser una componente. La percepción de la competencia propia que tenemos acerca de las matemáticas, y por último consideramos un aspecto que, aunque en la bibliografía no se considera esencial en relación con la motivación, considerábamos que era posible que pudiera tener algo que ver con esta, que es cómo pensamos acerca de la inteligencia. Si la inteligencia, bueno, al principio, en las primeras investigaciones
investigaciones acerca de la inteligencia se consideraba que era algo innato, pero con el paso del tiempo pues ha habido diferentes investigadores que han visto, bueno, pues que esto no es una cuestión de una dotación genética, sino que el hecho de trabajar y de las experiencias que cada uno realiza puede influir en los altos niveles de competencia y en la inteligencia de cada uno. Entonces pensamos que también deberíamos incluir este aspecto. Una vez que ya teníamos establecido cuáles eran los términos y cuáles eran los aspectos que iban a formar parte de nuestra idea de la motivación, pues entonces definimos el objetivo que queríamos cubrir con esta investigación, y era conocer cuáles son los factores motivacionales de los estudiantes excelentes, qué es lo que les atrae hacia las matemáticas y de qué forma la valoran, cómo evalúan su competencia en esta disciplina e incluso el grado de acompañamiento de los padres, de los familiares, de los compañeros que hay a su alrededor o que trabajan con ellos. Una vez establecido el objetivo, pues entonces decidimos medir de alguna manera la motivación que tienen estos alumnos excelentes. Y para ello realizamos dos estudios. Un estudio estadístico que nos permitió establecer un cuestionario que permitía saber cuál es la motivación de los estudiantes acerca de las matemáticas, y luego, a partir de refinamientos de ese cuestionario previo, establecimos un cuestionario definitivo que le pasamos a 4 alumnos que eran excelentes en matemáticas. El instrumento, es decir, el cuestionario del que partíamos, pues está basado en 2 cuestionarios previos de Sherman y de Tapia y Mars, a los cuales se les añadieron nuevos ítems que fueron diseñados por nosotros mismos, puesto que ya habíamos definido los factores que creíamos que deberían formar parte de la motivación, y además eliminamos aquellos que no eran significativos para nuestro objetivo. Entonces, sobre el documento base, el instrumento base, nosotros hicimos algunas modificaciones. Una vez realizadas esas modificaciones, teníamos un cuestionario previo que estaba formado por 44 ítems de una escala Likert que tenía 6 dimensiones: el nivel de motivación de los estudiantes, el gusto que tenían o que mostraban hacia las matemáticas, la percepción de los participantes sobre qué piensan los terceros, padres, profesores o compañeros acerca de su desempeño de las matemáticas, los niveles de autoconfianza, la utilidad que le ven a las matemáticas y la teoría de la inteligencia adoptada. Entre paréntesis, en cada uno de esos factores se incluye el número de ítems que corresponden a cada uno de esos factores. ¿Cómo realizamos la investigación? Pues primero hicimos el cuestionario previo, que ya he dicho cómo lo hemos elaborado, lo pasamos a 440 estudiantes que eran estudiantes de diferentes universidades de Portugal y de España, o sea, ahí cambiamos entre los 2 países, fue mixto. Hicimos un análisis estadístico de los resultados de ese cuestionario, buscando los valores atípicos, la fiabilidad y la validez del cuestionario. A partir de los resultados de ese estudio estadístico, elaboramos el cuestionario definitivo. Una vez establecido el cuestionario definitivo, pues entonces establecimos cuáles eran los factores que nosotros queríamos analizar, que no fueron exactamente los mismos que habíamos pensado inicialmente, y finalmente pasamos ese cuestionario definitivo a 4 estudiantes excelentes. En los resultados del primer estudio, es decir, cuando queríamos comprobar si el cuestionario estaba bien elaborado, pues descubrimos que de los 440 personas a las cuales le pasamos el cuestionario, 31 fueron valores atípicos. Del resto de los estudiantes, 209 eran mujeres y 173 hombres. La edad promedio eran de 19,95 años, ya digo que eran todos estudiantes universitarios, con una desviación estándar de 3,46 años, un valor mínimo de 17 años y un valor máximo de 48 años. Hicimos un análisis factorial del cuestionario para estudiar cuáles eran los factores que venían determinados por el cuestionario, y luego a partir de ahí determinamos cuáles eran los 6 factores que podíamos establecer. Esto fue un estudio estadístico complejo, al final del cual pues establecimos cuáles eran los 6 factores definitivos.
También hicimos un estudio de la validez en cuanto a los 6 factores que consideramos, y pues se puede ver en la tabla pues que los valores del alfa de Cronbach eran bastante altos en esos 6 factores. Algunas preguntas para dar una idea de cuáles eran las preguntas, los ítems del cuestionario, pues son los que aparecen ahí. Ahí solamente aparece el texto, el enunciado del ítem. Los alumnos lo tenían que valorar en una escala Likert, en la cual el 1 indicaba que estaban en desacuerdo y el 5 indicaban que estaban completamente de acuerdo. Por ejemplo, tengo mucha confianza en mi capacidad para aprender matemáticas, o saber matemáticas me va a ayudar a ganarme la vida, la matemática es importante en el día a día, tienes una cierta cantidad de inteligencia y no hay muchas cosas que puedas hacer para alterarlo. Es decir, ahí se pueden ver cómo las preguntas estaban relacionadas con cada uno de los factores que habíamos determinado previamente. Luego, en el último estudio, para seleccionar 4 estudiantes, pues estos lo hicimos en una universidad portuguesa, estudiamos o recogimos datos en esa universidad portuguesa de los alumnos que había en una titulación de matemáticas y vimos, bueno, pues cuáles eran el número de estudiantes de cada una de las asignaturas de primero y segundo curso, la nota mínima que habían tenido, la máxima, la media y la desviación. Como queríamos que trabajar con alumnos excelentes, entonces buscábamos que sus calificaciones estuvieran por encima de la media. De hecho, escogimos estudiantes que tenían una calificación de 17 puntos en la escala portuguesa. Se ve ahí que el máximo de las calificaciones son 18 y 19. Entonces, como mínimo, tenían una calificación de 17 puntos. Y los resultados que obtuvimos de este estudio fue que los 4 estudiantes encuestados tenían un alto nivel de competencia percibida, es decir, sabían, o sea, ellos se consideraban que eran buenos en matemáticas, estaban intrínsecamente motivados para el estudio de las matemáticas, reconocían la utilidad y valor de las matemáticas tanto para la vida cotidiana como para su futuro profesional, no tenían mucho seguimiento por parte de los padres en cuanto que estuvieran encima de ellos para que estudiaran matemáticas y demás, sino que prácticamente los dejaban a su aire y además todos ellos compartían una teoría incremental de la inteligencia, es decir, que no consideraban la inteligencia como algo innato, como algo heredero, como algo genético de cada uno de ellos, sino que es algo que se va desarrollando a lo largo de la vida. Muchas gracias a todos.